Vamos a empezar nuestra clase de hoy en la cual vamos a estudiar el juicio final. Esta clase la vamos a extender igual que la de la semana pasada porque en esta parte del libro, gracias amigo, no está explicado en su totalidad lo que es el juicio final, pero vamos a mirar hoy este tema como una introducción a la clase. ¿Okay? Una introducción y la otra semana vamos a ampliar una parte bien bonita que no está aquí con respecto al juicio final. Hoy estamos en el capítulo 2, hoy lo terminamos, el capítulo 2, y vamos a estudiar el último epígrafe, que es el 8, el significado del juicio final. El juicio final es uno de los pensamientos más terroríficos dentro del sistema de pensamiento del ego y es un recurso de aprendizaje. Recordemos que los recursos de aprendizaje, como por ejemplo los 5 sentidos, la memoria, la comunicación, todas estas capacidades, la fe, todo esto son recursos, el cuerpo, son recursos de aprendizaje. El milagro ya es un recurso de aprendizaje que el Espíritu Santo utiliza, pero todos estos fueron los recursos que el ego utilizó para atemorizar a la mente, para mantenerla aprisionada de que ya viene el castigo y de que el castigo te amenaza y de que tenés que hacer esto porque si no lo haces te portas mal, pero naturalmente y como humano no tenés la capacidad de ser solamente bueno. Te dice, tu naturaleza es la dualidad, como humano es la dualidad, el bien y el mal. Pero el ego te dice que para que tú puedas no ser juzgado, tienes que ser bueno, pero eso sería como que le digas a un árbol de manzanas que de melocotones. Es algo inalcanzable, es algo imposible y de esa manera condena, vean la injusticia, de esa manera el ego condena al que cree ser humano. Y ahí es donde vivimos siempre atemorizados de no logro ser buena gente. No, ¿por qué? Porque hay un sistema de pensamiento que te domina que es conflictivo, no vas a poderlo ser, o al menos lo único que logra hacer la gente aquí es aparentar que es buena. Eso es lo único, ¿verdad? Por eso dicen yo hice, yo ayudé, yo esto, yo lo otro, porque necesitan reafirmarse que los pensamientos de ataque no son lo que ellos son. Entonces ellos hablan mucho de lo que hacen y de lo que ayudan a otras personas. Ahora bien, este tema es bastante amplio. Vamos a iniciar con el significado del juicio final primero, tomando en cuenta que es la idea más terrorífica o con la que más amenaza el sistema de pensamiento del ego a la mente que cree ser un cuerpo. ¿Okay? Acá no hay juicio. En este nivel de la realidad donde se encuentra el Padre en el reino de los cielos, no existe el juicio. Lo que hay es conocimiento, ¿verdad? El Padre vio que todo era bueno. O sea, no hay juicio. Ese fue todo el juicio. Vio que su creación era buena. Ya estuvo. No puede ser cambiada. En el reino de los cielos, lo que hay es conocimiento y confianza hacia lo que él hizo. El Padre confía en su propia creación, sabe lo que ha hecho, conoce lo que ha hecho. ¿Por qué va a emitir un juicio? No tiene sentido el juicio en el nivel de la realidad. Dios no emite juicios. El tema es que surgió la separación y al surgir la separación surge la idea de juicio en la mente y esto surge como respuesta a un pensamiento que ya todos conocemos, que surge el error, ¿verdad? Un error que en realidad es un error porque nunca ha sucedido, nunca pasó. El Hijo de Dios solamente se imaginó cómo sería separarse de su Padre, pero pues no contaba con todo su poder creativo y este error da lugar al pecado.
vamos a ir pues siempre repasando para poder ir entendiendo. El pecado, que es un ajuste dentro de un curso de milagros, y esto nos lleva a la culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad, ¿qué es lo que lleva la mente? La lleva a un desvío hacia el miedo. O sea, porque por el resultado, o ¿cómo lo pongo? Que un desvío al miedo, y aquí lo voy a poner entre paréntesis. O sea, a lo que le tiene miedo la mente es al castigo. Al castigo. Vean esto. Ok. Esto es así. Acá surge un error que aparentemente es un cambio, un ajuste a la realidad. Y este cambio lo que genera en la mente es, me separé de Dios, vean la atención, me separé de Dios y ahora me siento culpable. Y después de la culpabilidad va el miedo, porque tengo miedo al castigo, y el castigo se va a experimentar como carencia, enfermedad o muerte en cualquiera de sus formas. Esto es lo que la mente, que cree haberse separado del Padre, espera a que le suceda. Siempre está tensa porque cree que fue verdad, que se separó, y que lo que le espera es muchas necesidades, muchas enfermedades y por supuesto la muerte. Ahora bien, en este nivel, que acá es el reino de los cielos, este nivel ya sabemos que es el nivel de las ilusiones, de los sueños y de las fantasías, de los delirios. Todos deliramos y vemos lo que no está ahí. Ahora bien, tomemos en cuenta que ahorita ya la mente ya se asustó, ya está asustada. La mente es una, o sea, estamos hablando de la mente del Hijo de Dios, o sea, la mente de Gaby, de Mar, de Sara, de Les, de Natalia, de José, de Juan, de Pedro, de mi tío, de mi mamá. Toda la mente en su totalidad está asustada. Ahora, ¿a qué le tiene miedo? A su creador. Y vean eso, el juicio final es la última de las evaluaciones y es el último miedo que queda por corregirse en la mente. Ay, esto me dan ganas de llorar. Ay, no quiero, voy a poner más fuerte el internet porque estaba viendo las clases que toda trabada me veo. Ay, no. Y ahorita ya vi que esto está así como que no quiere mucho. Yo ya no sé cómo arreglar eso. Pero bueno, me voy a hacer la loca. Me voy a concentrar de nuevo. Ok, entonces el juicio final es el último miedo que queda por corregir en la mente. Vean qué cosa más hermosa es. ¿Cuál es el último miedo que queda por corregir? Y es el miedo que le tienes a tu creador. Ahora, la mente, al creer, por ejemplo, haberse separado de Dios, ¿verdad? Y cree ser un cuerpo, tiene como ¿quién es el creador de la mente? Por ejemplo, acá está Leslie. Y lo pongo en minúscula a propósito. Ahí está Leslie. Para la mente de Leslie hay una Biblia que dice de que Dios creó este mundo, ¿verdad? Y que todos creemos que hay un Dios. Pero la Leslie, o sea, la mente, la lógica de Leslie es que ella se crea a sí misma, a sí misma. Esa es la petición que el hijo le dijo al padre, ¿ok? Aquí está el padre. Aquí está el padre y aquí está el hijo. Y el hijo de Dios, ¿qué fue lo que le dijo al padre? Que él se quería crear a sí mismo y que se quería independizar. Y el padre le dijo, pero ¿cómo es posible? Te lo he dado todo. No tienes manera de independizarte de mí, no hay manera.
porque formas parte de mí. El hijo, al comenzar en su capricho a soñar con esa independencia, entonces ahora parece que la Leslie tiene un nuevo Dios, un nuevo creador. Pero este Dios falso, porque el ego se viste de Dios. Ya todos sabemos, porque si tu Dios castiga, no estamos hablando de este padre. Si tu Dios castiga, estamos hablando del ego, un Dios falso que se llama ego. ¿Y cómo se viste este Dios falso? Se viste de Leslie. Y ahora Leslie comienza a crearse a sí mismo, a sí misma, comienza a crear un personaje, a fabricar, vamos a usar la palabra fabricar, a fabricar un personaje y comienza a luchar para darse forma a sí misma, a través del sufrimiento, a través de lo que vive, a través de lo que estudia, a través de lo que no estudia, a través de lo que le gusta, a través de lo que no le gusta. Eso parece ser que ese resultado de todo eso eres tú dentro de este mundo. Eres el resultado de algo que tú mismo esculpiste y por eso lo defiendes. Pero ese es puro ego y todos sabemos que eso es ego. Y todos sabemos que le apuesto a esto y todos sabemos que tiene mucho valor esto. Por lo tanto, tu Dios es esa personalidad. Eso que se fabricó. Ahora, el Dios ego tiene características. Por ejemplo, te condiciona. Te condiciona a imposibles. A imposibles. Porque Leslie, en su naturaleza, ella es dual. Ella es dual. Su naturaleza, la naturaleza de la mente, ego, es dual. Pero ahora el ego te dice que tú tienes que vivir solo del lado de la bondad. Y que la maldad no la tienes que hacer. ¿Cómo no la vas a hacer? ¿Cómo no la vas a pensar? ¿Cómo no la vas a fabricar? Si eres buena vas a ser malo también. Y en esa lucha vive el ser humano queriendo ser bueno cuando es imposible. ¿Y a dónde está toda la maldad? ¿A dónde guarda? Porque que se ven de blanco y se ven buenos y ese que ayuda siempre y el que siempre está con la sonrisa y el que siempre está para todos. Ese bueno, ¿a dónde guarda su maldad? ¿A dónde se guarda? ¿Verdad? Se guarda en las esquinas oscuras del nivel del diálogo interno. Ese que se sonríe, que buena gente, que en las esquinas de su diálogo interno dice, maldito. ¡Ush! ¡Ah! Esa es una, ahí lo puede guardar. O porque el tema es que nosotros creemos que la mente lo oculta. Vean la gran mentira que el ego nos ha dado, que los pensamientos se ocultan. Los pensamientos no se ocultan. Van a aparecer a través de ataques de pánico, de estrés, de enfermedades. Es puro enojo. Es cuando has sido bien buena gente, estás harto de ser buena gente. No porque seas malo, no, es porque así funciona el nivel de los que creen ser humanos en la mente del diálogo interno. ¿Verdad? En el diálogo interno, dentro de ese nivel, la bondad es un negocio, no es bondad. Por eso debemos entrar en ese sistema y mirarlo fijamente y darnos cuenta de que estoy harta de ser la buena, de que estoy harta de sacrificarme, de que detesto a la persona por la que no hice lo que yo quería hacer y me sacrifiqué por ella. De que al final termino detestando a mis hijos y les termino gritando y de repente los niños no han hecho nada o no hay, y te dicen, mamá, ¿y por qué me gritas? ¿Y por qué? Porque está el sistema de pensamiento furioso, odia ser bueno y que no le recompensen el especialismo por el cual él ha hecho el negocio. Porque el ego hace negocios de bondad por especialismo y si no se los cumplen,
va a tener los peores ataques de ira. En un... ¡Uy! Ya me tiene harta. Ahí. Así es que estamos hablando de Dios, de nuestro creador, de lo que creemos ser. Eso es lo que verdaderamente nosotros queremos ser o quiero ser. El juicio final es el juicio, es el momento en donde cambia el juicio que tú tienes, el concepto mental de Dios en ti. Es el momento en el que cambia la idea de quién te creó. De quién te creó. Es el momento en el que cambia ese Dios castigador por un Dios plenamente amoroso. Es el último de los miedos. Siempre les he dicho yo que en el paso porque esto es un regreso, la limpieza de la mente es de aquí, esta flecha en lugar de ir para allá, es regresarla, de esta locura es regresarla para acá. Y al final, el juicio final es esto, es encontrarte con el que verdaderamente odias. Porque parece ser que odias a la gente, pero tú con quien estás enojado es con tu creador. ¿Por qué tú crees que te abandonó? Por eso les digo, cuando yo no tengo algo en mi casa, cuando a mí me hace falta algo, cuando a mí me hace falta algo emocional, cuando me hace falta algo mental, cuando veo faltas a mi alrededor, estoy experimentando el abandono del padre hacia su hijo. Vean que llegar hasta ahí es donde ya hubo un camino recorrido, que sé que las que estamos aquí hemos llegado a ese punto de me siento abandonada por Dios. No es mi marido que se fue, no es el papá de Pablo el que me dejó, es mi padre. ¿Cómo lo permitió? ¿Por qué permitiste que yo experimentara eso? Y se van a dar cuenta todo lo que surge y todo lo que sale de ahí, porque le tenemos pánico a Dios. Y este mundo vive diciendo que lo ama. Dios me ama, dice, y vienen problemados. No tiene sentido. No tiene sentido. Si estás en problemado es porque en tu mente está la conclusión de que Dios no te ama. Y debo entrar ahí. Y eso, el sistema de pensamiento del ego a través de las ideas de blasfemia, de no puedes poner en duda los 10 mandamientos, nada de eso se puede poner en duda. Así es como el sistema del ego se protege a sí mismo. Por lo tanto, y por ende, hoy vamos a hablar de ese último miedo, de la última corrección, de cuál es el Dios al que tú veneras en tu mente. Vas a seguir venerando a ese Dios del que el ego se viste, que eres tu cuerpo, y vas a seguir pensando, ay, ¿qué tengo que hacer para evolucionar? La resiliencia, la mejora continua, o sea, sientan el estrés de cómo el sistema de pensamiento del ego te dice, nunca estás bien, sigue adelante, tú puedes, dale, que vos hay más que hacer, el futuro está por venir, mañana será mejor. Ay, no, de verdad que yo cuando veo a alguien diciendo esas cosas, yo digo, ay, Dios, qué cansado, qué cansado. Ok, entonces ya llegamos a la idea de el juicio final, es la última de las evaluaciones. Es la última idea a la que me voy a enfrentar con respecto al miedo, y es ponerme cara a cara con Dios, ¿verdad? Porque ese es el juicio final. Cuando vos te morís, en el sistema de pensamiento del ego, vos te morís y vas a ir a un juicio. Es el último juicio donde ya te vas a encontrar, San Pedro te va a decir, vaya, mire, este es su número y a usted es el 1521, haga cola, ¿verdad? Para ver si Dios te manda para el cielo o para el infierno. Bueno, pues el preámbulo del juicio final es el advenimiento. Eso lo vamos a ver la otra semana porque, como les digo, este tema es bastante amplio.
Ahora vamos a iniciar para ir viendo qué es lo que va saliendo aquí. ¿Ok? Dice el maestro. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros. Ahora bien, ¿qué es la magia y qué son los milagros? La magia es todo lo externo que te aporta a ti algo, ¿verdad? Y los milagros, la magia significa que algo externo tiene valor que me cura a mí o que me arregla a mí o que me da más valor a mí. Esa es la magia, es todo lo externo que me aporta algo. Llámese compañía, llámese curación, llámese amor, llámese lo que le quieras llamar. Si es algo externo es magia, porque es una magia, como que tú te va a cambiar a ti. Ahora, la diferencia entre la magia y los milagros es que en el milagro lo único que tiene valor para ti es el recuerdo de Dios. Ya no tiene valor nada más. Y en la magia todo tiene valor. Ah, me voy a comprar esto porque esto me va a aportar valor. ¿Eso tiene valor? Ah, yo lo necesito porque yo necesito valor. Ese carro va a hacer que yo me vea mejor. Todo, hay muchos deseos, hay muchas voluntades acá. Recordemos que la palabra voluntad es deseos. Y una de las características es que aquí hay muchos deseos y hay muchas voluntades. Tantas voluntades como las que tiene Dios. Si yo tengo muchos deseos externos, Dios va a tener muchos deseos para su hijo. Por ejemplo, fue la voluntad de Dios el despido, fue la voluntad de Dios la muerte, fue la voluntad de Dios que me dieran el trabajo con el que no vivo porque paso estresada, pero Dios me lo dio. Es la voluntad. Ven un montón de voluntades. Yo como cuerpo, Leslie, tengo un montón de voluntades y mi creador tiene un montón de voluntades para mí. Ahí. En cambio, eso es la diferencia entre la magia. La magia son ese montón de voluntades, de valores externos que yo quiero alcanzar, que me van a aportar algo. El milagro no, el milagro es el mismo milagro siempre. Para todos es el recuerdo de Dios. Hay una sola voluntad. Y dice, y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Aquí es donde vamos, ¿verdad? Es que de lo que les decía yo. Creo que fue en el capítulo 1 donde el maestro hablaba acerca de que la autoridad de Dios dentro de un curso de milagros es la autoría. No sé por qué dice autoridad, pues no está hablando de autoridad, sino que está hablando de autoría, de quién te creó, de quién fue tu autor. Y lo dice autor, como lo que se me viene a la mente es una obra de arte. Su hijo es una obra de arte, porque es mi autor. ¿El padre es mi autor o eres tú tu autor? ¿Cómo te comportas? ¿De verdad crees que tú te puedes forjar a ti mismo? ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Que tanto te esfuerzas. ¿Cuánto te sacrificas? ¿Cuánto echas para adelante? ¿Cuánto el futuro está por venir en ti? Ahí te vas a dar cuenta si tú todavía sigues esculpiendo al personaje o verdaderamente ya sabes quién es tu autor. Los que sabemos que Dios es nuestro autor, ya no hay más que hacer, porque entonces Dios no habría hecho bien su obra. Si hubiera algo que agregarle a la obra de Dios, no hubiera hecho bien su trabajo. Por lo tanto, debo darme cuenta de que si Dios es mi autor, ya no hay nada que agregar en mí. Así soy, esto es lo que soy y esto es lo que tengo para ofrecer. No tengo por qué correr. No tengo por qué hacer que la gente me acepte. Y esa idea en la mente de creación es muy importante y es en las que son esas ideas
con las que un curso de milagros trabaja, con que tú entiendas de que no tienes por qué esculpirte a ti mismo. Estás faltándole el respeto a Dios diciendo, esto que Dios hizo de mí es una... Yo lo voy a modificar, y lo voy a hacer bonito, y lo voy a hacer... Y en cambio, en el milagro es el recuerdo de Dios, recuerdo de que el Padre no pudo haber hecho una obra. Y vean que no estoy, el ego está hablando siempre de cuerpos y el espíritu nunca está hablando de cuerpos porque lo perfecto en ti no es corpóreo, no cabe en el cuerpo. No cabe en el cuerpo. Lo que tú eres no puede ser encapsulado en un cuerpo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia, claro, porque como es yo puedo, yo lo hago, yo hice, yo fui, yo voy, yo resuelvo, yo soy la que tengo experiencia. Ese egocentrismo te lleva a la magia siempre. Siempre te va a llevar a la magia. Tu voluntad, estamos hablando de deseo, tu voluntad de crear te fue dada por tu creador. Y le está diciendo al Hijo de Dios, a este que hizo este sueño y que esto comenzó a tener resultados de miedo. Esa capacidad de crear te fue dada por tu creador. El Padre le dio toda su poder se lo dio al Hijo, todo su poder se lo dio. Quien estaba, dice, expresando esa misma voluntad en su creación. Claro, porque el Padre creó al Hijo. Ahora vean, aquí viene algo hermoso porque tú puedes tener, recordemos que aquí está el Hijo, pero el Hijo también tiene sus propias creaciones, ¿verdad? El Hijo también tiene sus creaciones. Tiene su creación. Aquí vamos a poner. Ay, la hice, ya no cabe, pero ustedes entienden. Acá están las creaciones del Hijo. Las creaciones del Hijo. Ahora, está esta creación que es perfecta. Si tú eres el Santo Hijo de Dios, vas a seguir creando ahí. Pero si estás confundido con ser Leslie, entonces la creación del Hijo de Dios va a ser esta locura. ¿Verdad? El error. Tú eres el Hijo de Dios, querás o no querás, eres el Hijo de Dios. No, o sea, eres la mente que Dios creó. Ahora, tu hijo, tu creación, puede ser el error o puede ser la amplificación de la realidad del Padre. Es tu decisión. ¿Y cómo voy a determinar eso en cuanto a tus valores? ¿Qué tiene valor en tu mente para ti? El logro de objetivos, el sostener una familia, todo eso tiene valor para ti. Entonces el error va a sucumbir en tu mente. El dolor, el sufrimiento, la carencia, la enfermedad y la muerte será tu guía. Pero si tú reconoces que eres el Hijo de Dios, que no hay nada que agregarte a ti, que eres perfecto como tu Padre, entonces comenzarás a experimentar las creaciones del Hijo que dentro de este mundo se llama la extensión, que es el reconocimiento de yo soy el Santo Hijo de Dios y me extiendo al reconocer la santidad del otro. El otro es el Hijo de Dios y ya me extiendo hacia él. Somos lo mismo. ¿Ok? Dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Todo lo que se crea, todo lo que se fabrica es una cuestión de deseo. Recordemos que el deseo es el poder con el que el Padre le dio vida a su Hijo. Y el deseo también fue el poder con el que el Hijo le dio vida al error. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el deseo del Padre hacia el Hijo conllevaba su santa voluntad, que eso se le llama espíritu.
era la voluntad de Dios, su Hijo perfecto. Y esta locura no es la voluntad de Dios, por lo tanto, no tiene espíritu. ¿Verdad? Es una mente sin la voluntad de Dios. Es una mente con la que Dios no está de acuerdo. Es una mente que no conlleva el espíritu de Dios. Por eso es tan mal hecha. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Así es. Entonces, todo lo que tú logras aquí, bueno, desde aquí, vengamos desde aquí. Esto, si tiene valor, va a ser la realidad. ¿Y cómo se desprende del yo? De este yo y esta mejora continua tiene valor para mí, bueno, esa va a ser tu realidad. Y ahí no hay Dios, y ahí no, el Dios eres tú mismo creyendo que hay un Dios que te castiga. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es el juicio final. Bueno, para empezar, recordemos que es un recurso de aprendizaje que el ego utilizó, ¿verdad? Juicio, la idea juicio. En realidad, todo en este sistema de pensamiento, todo se basa en muchos juicios. ¿De qué? De culpabilidad. Y al que le llaman juicio de inocencia es porque el culpable es otro. Si a mí me catalogan como inocente es porque otro es culpable, pero la culpabilidad siempre ronda en ese sistema de pensamiento. Y dice, se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios, porque Dios conoce su creación. O sea, no tiene que juzgarla si él sabe lo que hizo. O sea, no tiene sentido juzgar. Y eso es lo que el Padre nos pide que hagamos con nuestros hermanos. No hay necesidad de juzgar si tú conoces quién eres tú. Y si tú sabes quién eres tú, eso es el otro. El juicio pierde valor en contraposición al conocimiento. Y dice, el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igual de largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole, ¿verdad? Los milagros. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, o sea, si un grupo de nosotros llega a que solo Dios tenga valor en nuestra mente, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes. Está diciendo, ¿verdad? Libérate del miedo, libérate del miedo. Pues tienes que escapar del conflicto, o sea, de ese nivel mental de conflicto, si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. El proceso de Dios al final de tus días. Pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprendieron con mi ayuda. El juicio final es la última curación, es la última liberación del miedo. Ya sabemos que curación en un curso de milagros es igual a liberación del miedo. Se desvanece el miedo. Entonces el juicio final es el último miedo. Es la última curación en vez de un reparto de castigos, que esto es lo que se cree aquí. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Claro que sí.
Para eso ya sabemos que tenemos a nuestro amigo, compañero, amado, respetado y todo lo demás. Nuestro único y verdadero mejor amigo en la mente, que es el Espíritu Santo. Él es quien trae el juicio que Dios tiene para ti. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Oh, aquí. Aquí, el Espíritu Santo es la mentalidad recta. Entonces, dice que el juicio final es la última curación. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. ¿Por qué? Porque en este nivel, aunque yo siga teniendo el cuerpo de Leslie, yo sigo teniendo el cuerpo de Leslie, pero yo ya entiendo que no soy ni buena ni mala, porque yo no soy Leslie, ¿verdad? Yo acá, en este nivel, pero me voy a marcar aquí, en este nivel yo reconozco de que mi identidad, mi verdadera identidad, es el Hijo de Dios. Eso es lo que yo soy. Y sigo teniendo este cuerpo, pero yo dentro de mí, y cuando me dicen Leslie, yo vuelvo a ver, y yo sigo comiendo, yo sigo yendo al baño, yo sigo haciendo todo, pero en mi idea mental, internamente, trasciendo la dualidad. La trasciendo y me reconozco a mí misma como el Santo Hijo de Dios, por lo tanto tengo la capacidad de percibir amplificadamente, reconociendo que todos somos el Hijo de Dios. Y comienzo a ver a todos y ahí es donde puedo experimentar las creaciones, con esa extensión en donde me voy reconociendo con cada expresión de amor, reconozco la fuente. Y dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Porque aquí en este nivel, como el ego toda la vida te dice, no lo lograste, no pudiste, podés hacerlo mejor, eres un crack, vas a hacerlo, y ahí te tiene atrapado en ese nivel mental de, y mañana ya logré hoy esto y mañana, ¿qué es lo que hay que hacer? Levántate, que hay que ver qué se hace. O sea, todo eso es el sistema de pensamiento del ego aprisionándote. Y todos los días a través de esos juicios dándote una evaluación de no sos suficiente. De te mereces castigo. De la muerte te espera. Todo eso te dice cuando te levantas y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y mañana hay que ver qué se hace. Y tenés que crecer como persona. ¿Qué te está diciendo? Son no servís. No importa que vos hayas tenido un altísimo logro. El siguiente día te va a decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es la evaluación que el ego tiene de ese personaje? Totalmente bueno, 4 es mucha nota para él. No importa que vos hayas logrado, ya compré el carro de mis sueños, ya lo hice y no me endeudé para comprarlo y vos te sentís, y el siguiente día ya, no importa el carro, y ahora es otro día y hay que ver qué se hace. Todos los días. Ahora entienden por qué el mundo está así de tensionado, así de estrés, así con la presión alta. Tiene razón de ser. Ahora bien, dice, y el objetivo del juicio final es restituirte la mentalidad recta. Lo que el juicio final hace es restituir la evaluación sobre ti mismo. ¿Ok? Va a restituir la evaluación sobre ti mismo. Pero para que esto suceda, debe restituirse otra evaluación. Antes de esto, lo vamos a poner aquí. Antes de que surja esta restitución sobre ti mismo, se tiene que restituir la evaluación de Dios hacia ti. Es hermoso. ¿Por qué tú te mueves
es porque tú crees que Dios no está contento contigo. Es porque tú crees que te mereces la carencia, la enfermedad o la muerte. Pero lo que en un curso de milagros restituimos es ese último miedo que le tienes a Dios, porque crees que está enojado contigo. Él no está enojado contigo. Te ama. Nunca te ha juzgado porque conoce su creación. Sabe lo que hizo. No importa lo que tú creas sobre ti mismo, Él conoce. Él te conoce. Sabe quién eres. Y no estoy hablando de cuerpos. Estoy hablando del santo ser que Él creó. Y entonces dice, ay, permítanme que... Ok, dice. Y el objetivo del juicio final es restituirte esa evaluación sobre ti mismo. Que la voz de Dios apacible en tu mente te recuerde y te diga cuán amado eres. En lugar de todos los días estarte diciendo, levántate, hay que ver qué se hace, vamos a ver ahora, ya eso fue ayer, ahora te toca hacer esto. No, eso no es suficiente. No, o sea, ya basta. Todos llegamos a este punto hartos de esa voz en la cabeza que toda la vida te estaba diciendo que no era suficiente. Y esa voz es la que se va a restituir a través de nuestro mejor amigo, nuevo mejor amigo, porque antes creíamos que tu mejor amiga era tu comadre, que era no sé quién, que era la que afirmaba tu dolor. Ellos no son tus mejores amigos. Ellos, así se vestía el ego de mejores amigos. Tu único mejor amigo está en tu mente y es el Espíritu Santo quien te recuerda que no tienes que hacer ningún movimiento, porque ya eres. Porque Dios nunca te abandonó, porque tienes la sabiduría del Padre, porque ya no hay por qué preocuparse, ya no hay nada que temer, porque Dios te sigue amando como el día en que te creó. ¿Ok? Ok, vamos a ver aquí. Ay, sí, dice Mar, yo estoy igual llorando de reconocimiento. Totalmente es hermoso el reconocer esto y que nos demos cuenta de cuánto temor nos quiso el ego haber infundado en la mente y de qué tan cerca se están dando cuenta que el maestro nos está diciendo, ya estás listo para enfrentarte al último de los juicios. Ven, acércate a mí porque yo te voy a dar el juicio. Y tenemos miedo de ese momento. Toda la vida hemos tenido miedo de ese juicio. Y ahora nos vamos a dar cuenta que vamos a correr a él. En cada situación y en cada momento vamos a correr a escuchar ese juicio porque lo necesitamos. ¿Ok? Y entonces dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación sobre lo que tú eres. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor. Te vas a dar cuenta de que nada de toda esa tontera del mundo ha tenido valor. Que el valor está en ti, está en esa sabiduría interna, en la quietud, en el silencio. ¿Y qué es lo que no lo tiene? Dice el maestro. Después de que esto ocurra, tu capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre, o sea, el deseo libre de Dios, y la voluntad aprisionada del ego no podrán sino continuar. Ahora vamos al primer paso hacia la libertad. Comprende separar lo falso de lo verdadero. Ahí viene el primer paso. ¿Qué es verdad para ti? Y aquí es donde entra el proceso de honestidad que va a quebrantar tu mente. ¿Qué es verdad para ti? Y te vas a poner a decir, no, pues es verdad la enfermedad de mi hijo, es verdad los problemas de dinero, la diabetes. Eso lo estoy viviendo como verdad y no pasa nada. Es que lo tenés que decir al espíritu porque eso es tu verdad. Pero sobre todo rendirte y decirle, esto, Padre, hasta ahora ha sido mi verdad,
pero ahora quiero otra verdad. Y es lo que el Padre te está ofreciendo. No te está diciendo que ya la tienes que ser tu verdad, pero tienes que saber que hay otra verdad que está a tu disposición y que en el momento en el que te canses de que tu realidad sean problemas, que recuerdes, va a venir a ti el recuerdo de hay otra realidad. Y en eso comienza el primer paso, en poner en duda esa realidad dolorosa del mundo. ¿Acaso esto es? Que eso ya nosotros ya lo hicimos. Poner en duda ¿esto es lo que hay para mí? Esta pequeñez, esta vulnerabilidad, esta debilidad, ¿es lo que yo soy? Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, y tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Entonces, al final, todos, aunque no lo parezca, optaremos por nuestras creaciones, ¿verdad? La creación y la extensión del Hijo, que con cuerpo, eso sería encontrarme con el otro, reconociendo que no me estoy encontrando con Sara, por ejemplo, sino que con el Hijo de Dios, en todo el que me encuentro. Eso es reconocer la creación de Dios y mis propias creaciones. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas. Las creaciones falsas es todo lo que has creído que es tu hermano. Por ejemplo, que es ladrón, que es corrupto, que es abusivo. Todas esas son creaciones falsas de la mente. Todo este mundo, todos esos valores, todo eso de creer que el carro me va a aportar algo distinto a mí, que cuando me haga la nariz, cuando me haga la nariz respingada, el mundo me va a amar más y voy a ser más aceptada. Ay, Dios mío. Todas esas ideas falsas de la mente, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Ay, sí, por favor. El término juicio final asusta. No solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Así es. Es el umbral, es lo más alto que se puede alcanzar, porque es el reconocimiento de la evaluación que el Padre tiene de su Hijo, y es que está siempre siendo amado, protegido, sostenido y bendecido por Él. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Esta es la característica del juicio final, ¿verdad? Que hay un montón de juicios, pero el juicio final siempre lo dará tu creador. Y tu creador o es el ego de tu personaje o es el Padre, ¿verdad? Acá están tus dos creadores. Puede ser el ego o puede ser el Padre. De eso va a depender el juicio final. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para que te des cuenta de la verdad, para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, ¿verdad? Cuando todo lo que retengas sea la dicha. Vean qué diferencia de querer ser buena al reconocimiento de soy la creación de Dios y lo que Dios creó es bueno en su totalidad. Digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. O sea, para que sigas en el sistema de pensamiento del ego. Ese es tu papel en la expiación. Aceptar esa corrección en mí. Aceptar que mi realidad ha sido este mundo
y que hay momentos en que lo sigue siendo, pero que ahora quiero la corrección. Estoy dispuesta a que el espíritu corrija, no a yo corregir algo, porque yo no puedo. Yo lo que puedo es observar, es ver que me pierdo, ver que ya le puse valor a eso y ver otra vez que voy a la decepción otra vez. Eso es lo que yo puedo hacer, pero la corrección está en manos del Espíritu Santo. Y nuestro trabajo es la rendición. Padre, me perdí. Dale, ayúdame, corregí esto. Dale, quiero aprender esto. Padre, no confío en ti. Ayúdame, quiero aprender a confiar. Todo esto, el reconocimiento de ese aprisionamiento con el cual el ego nos ha querido atemorizar, diciéndonos, aquí viene el juicio y te condeno. Todo eso en el diálogo interno. Observarlo y decir, ya no tiene sentido eso. No tiene sentido que viva en el sufrimiento. Así es que, bueno, la otra semana no vamos a iniciar el capítulo 3, sino que vamos a ampliar este tema porque hay otra parte que si esto ha sido precioso, la otra semana va a ser mucho más precioso. ¿Por qué? Porque vamos a ver literal el juicio que Dios tiene sobre su hijo. Y nos vamos a quedar desmayados de amor. Así es que bueno, gracias por estar aquí, Gaby, Mar, Elvia. Gracias de verdad y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Besitos.